tiempos inmemoriales, las leyendas han hablado de seres capaces de transformarse en lobos bajo la luz de la luna, cazadores temidos, monstruos de la noche. Pero, ¿de dónde nace realmente el mito del hombre lobo? ¿Es solo una superstición medieval o hay algo más profundo y antiguo en su historia? Acompáñanos a explorar los orígenes de esta maldición, los relatos más escalofriantes y los casos históricos que hicieron temblar a la humanidad. Para encontrar la primera mención de un hombre convertido en lobo, debemos viajar más de 4000 años al pasado, a la antigua Sumeria. En la epopeya de Gilgamesh, escrita alrededor del 2100 a.C., se cuenta que la diosa Ishtar convirtió a un antiguo amante en lobo como castigo. Su propia manada lo rechazó, sus perros lo atacaron, y quedó condenado a vagar como bestia por la eternidad. Pero la historia no termina ahí. En la mitología griega, el rey Licaón intentó engañar a Zeus ofreciéndole carne humana en un banquete. Como castigo, el dios lo convirtió en un lobo. De ahí proviene la palabra licantropía. Licaón era el legendario rey de Arcadia, una región montañosa de Grecia. Según el historiador Pausanias y el poeta Ovidio en su obra Las Metamorfosis, Licaón era un monarca poderoso, pero arrogante y cruel. En una ocasión, Zeus decidió visitar Arcadia disfrazado de viajero para probar la hospitalidad de los humanos. Mientras la mayoría lo recibió con respeto, Licaón sospechó que el visitante era un dios y decidió ponerlo a prueba de la manera más terrible posible. Licaón, en un acto de impiedad extrema, sacrificó a un niño, según algunas versiones, a su propio hijo, y cocinó su carne para ofrecérsela a Zeus como alimento. Quería comprobar si el dios realmente era omnisciente y podía reconocer el macabro engaño. Zeus, indignado por la atrocidad, reaccionó con furia. Destruyó el palacio de Licaón con un rayo. Condenó al rey a una transformación espantosa. Lo convirtió en un lobo. Según la versión de Ovidio, Licaón mantuvo su astucia y ferocidad humana, pero adoptó la forma de un lobo, condenado a vivir como una bestia salvaje en los bosques. Aunque estos relatos son antiguos, la verdadera obsesión por los hombres lobos surgió en la Europa medieval, cuando se creía que la transformación era producto de un pacto demoníaco. Durante los siglos XV y XVII, cientos de personas fueron acusadas de ser hombres lobo. Uno de los casos más escalofriantes es el de Gilles Garnier, un ermitaño de Francia que, en 1573, fue condenado por devorar niños en forma de lobo. Otro caso es el de Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg, quien en 1589 confesó, tras ser torturado, haber asesinado a decenas de personas con la ayuda de un cinturón mágico que lo transformaba en lobo. Pero la creencia en los hombres lobo no es exclusiva de Europa. En todo el mundo, distintas culturas han hablado de humanos que se transforman en bestias. En América Latina se habla del lobizón, una criatura que aparece en noches de luna llena. La leyenda del lobizón proviene de la fusión entre mitos indígenas y creencias traídas por los colonizadores españoles y portugueses. Se cree que tiene su origen en el folclore guaraní y fue influenciado por la leyenda del hombre lobo europeo. Según la tradición, el lobizón es el séptimo hijo varón de una familia y está condenado a convertirse en una criatura maldita los viernes por la noche, especialmente en noches de luna llena. En algunas versiones, este fenómeno ocurre solo después de la pubertad. El lobizón es descrito como una criatura delgada, con una piel oscura o grisácea, cubierto de pelo áspero, con ojos brillantes y garras afiladas. A diferencia del hombre lobo europeo, que suele ser una bestia feroz y musculosa, el lobizón es más pequeño, huesudo y con un andar torpe y tambaleante, lo que lo hace parecer aún más aterrador. Se dice que la transformación ocurre los viernes por la noche,
Cuando el joven afectado comienza a retorcerse de dolor, su piel se estira y su cuerpo se cubre de pelo hasta que toma la forma de una bestia lupina. Se alimenta de carroña, excrementos y cadáveres, aunque en algunas versiones se dice que ataca a animales o incluso a personas. Deambula por los campos y los caminos desiertos, emitiendo gemidos o aullidos lastimeros. Se cree que su mirada puede traer desgracia o enfermedad a quienes lo miren directamente. Para romper la maldición, en algunas versiones se dice que debe ser bautizado con el nombre de su padre o que alguien lo debe herir con un cuchillo o bala de plata. En Argentina, la creencia en el lobizón estaba tan extendida que en 1907, el presidente Roque Sáenz Peña firmó un decreto que permitía apadrinar a los séptimos hijos varones para evitar que fueran abandonados o asesinados por miedo a la maldición. Esta tradición sigue vigente y el presidente de Argentina sigue siendo el padrino simbólico de los séptimos hijos varones. El lobizón ha sido representado en la literatura y el cine argentino, con películas como Nazareno Cruz y El Lobo, 1975 de Leonardo Fabio, que explora la historia de un joven condenado a la maldición. Pero, ¿existe una explicación científica para el mito del hombre lobo? Algunos creen que ciertos trastornos médicos podrían haber alimentado la leyenda. La porfiria, una enfermedad genética, provoca sensibilidad extrema a la luz, lo que pudo hacer que algunas personas evitaran el sol y desarrollaran una apariencia monstruosa. También está la hipertricosis, una condición que causa crecimiento excesivo de vello en el cuerpo, lo que pudo llevar a pensar que ciertas personas eran mitad bestia. Desde las tablillas de arcilla en Sumeria hasta las películas de Hollywood, el mito del hombre lobo sigue evolucionando. ¿Es solo una superstición? ¿O acaso existe una verdad oculta en estas antiguas historias? Tal vez, en algún lugar del mundo, en una noche de luna llena, un aullido todavía resuene en la oscuridad y no sea el de un simple lobo. Si te gustó este video, suscríbete para más relatos de terror y misterio.